masterclass del programa de comunicación y medios digitales. Mi nombre es Javier García, soy el coordinador del programa de comunicación y medios digitales de la UCH, nuevo programa que comienza en abril. Y quisiera tomarme unos minutos para explicarles un poco de qué trata esta nueva propuesta que la Universidad de Ciencias y Humanidades, la UCH, esperando siempre mejorar la oferta educativa para toda la juventud peruana. Voy a compartirles una presentación muy breve sobre lo que es nuestra facultad. Como ustedes saben, el mundo digital es lo que nos rodea ahora en todo aspecto de nuestra vida, en la comunicación, la información, para enamorarnos, para entretenernos, y la UCH decidió incorporar dentro de su oferta un programa de comunicación y medios digitales que vaya de acuerdo a ese nuevo impulso que tiene el mundo digital en la actualidad, ¿no? La demanda de comunicadores, sobre todo en el ámbito digital, ha crecido demasiado. En los últimos 5 años es probable que la demanda llegue a 5.210 trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchas personas que utilizan los medios de comunicación, o sea, trabajan en comunicación, pero no tienen el expertise. La demanda futura de comunicadores dice que sería un 25% en los próximos años. Los sueldos posiblemente fluctúan entre 2.700 y 4.100 soles, según el Ministerio de Trabajo, podría crecer más si uno es director. Y lo importante que ustedes sepan es que esta carrera te brinda una especialización en medios digitales y te brinda además la posibilidad de ingresar a muchos ámbitos, como las agencias de publicidad y marketing digital, donde hay puestos de creativos, de ejecutivos de cuenta, los medios de comunicación masivos y digitales, ¿no? Uno puede trabajar de periodista, de redactor, de community manager. También hay mucho campo en las empresas, en el Estado, en las ONGs, como relacionista público, como comunicador interno, como jefe de imagen. Ese es otro gran ámbito. Y el otro gran ámbito son las consultoras de comunicación, que han crecido en gran parte ahora y normalmente están ofreciendo sus servicios a las empresas. Entonces, estos son los grandes campos: la publicidad, los medios masivos, las empresas y las consultorías, ¿no? ¿Por qué estudiar en la UCH? Esto es central, ¿no? Nosotros damos una formación integral de prácticas preprofesionales, sobre todo. Impulsamos mucho las prácticas profesionales desde los primeros cursos, ¿no? Y además brindamos un conocimiento especializado en medios digitales. También impulsamos la investigación, el desarrollo de capacidades investigativas, de que los alumnos creen artículos, papers que puedan publicar. Fomentamos también las actividades artísticas y deportivas que contribuyen a la formación integral de un comunicador, y damos tutorías y consejería. Esa es la oferta principal de la UCH, que normalmente brinda una ventaja diferencial frente a otras propuestas, ¿no? El valor agregado que nosotros damos a la carrera de comunicación es un currículum altamente competitivo, diseñado con énfasis en comunicación digital y un enfoque en las prácticas formativas desde los primeros ciclos. Hay un impulso de la investigación aplicada, responsabilidad social, también tenemos un deber con la sociedad, y prácticas profesionales, como ya le hemos dicho, ¿no? Esta es nuestra malla curricular. Nuestra malla curricular, a diferencia de otras, los estudios generales casi están divididos hasta el 7º ciclo, ¿no? Entonces no son primeros ciclos de estudios generales, sino que desde el principio nuestros estudiantes tienen contacto con la carrera, ¿no? A medida que van avanzando, ya hacia el 3er ciclo, ya empiezan a llevar cursos prácticos, como taller de diseño de animación, creación fotográfica, taller de comunicación audiovisual, radio, podcasting, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros combinamos la formación humanística al principio, que toda universidad ofrece, con las prácticas, ¿no? Más adelante, ya en los cursos más avanzados, se ingresan las prácticas profesionales y también los cursos de taller de tesis e investigación, ¿no? ¿Cuáles son las dos grandes patas, los dos grandes ofrecimientos que hace como diferenciación el programa de comunicación y medios digitales, ¿no? La comunicación digital es uno de los principales focos, el foco principal de una formación específica en eso, especializada, y la comunicación para el desarrollo, que es la manera como la comunicación acompaña
la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en campañas sociales de vacunación, campañas sociales de salud, de educación, acompañar ministerios, ONGs que buscan el bienestar. Entonces siempre hay un comunicador que refuerza esos programas mediante su accionar como comunicador. Hay algunos comunicadores que toman por sí propio tratar de buscar el desarrollo y hacen difusión de este tipo de conocimientos en adelante, ¿no? Ahora, ¿qué cursos de comunicación digital ustedes llevarían? Podrían llevar cursos de gestión de comunidades digitales, métricas y audiencias, comunicación digital y transmedia, que es algo muy interesante. En comunicación para el desarrollo podrían llevar marketing social, comunicación y sostenibilidad, comunicación en interculturalidad, comunicación en conflictos sociales, ¿no? Conflictos sociales ahora están en moda, estamos en medio de una vorágine de violencia y entonces el comunicador a veces participa tratando de lograr ciertos objetivos, apaciguar las aguas, lograr que las minas tengan una buena relación con sus comunidades, por ejemplo, ¿no? Ha existido muchos conflictos sociales y el comunicador también puede trabajar en eso, ¿no? También, como ya les dije, puede trabajar en campañas de comunicación social, ¿no? Las campañas de comunicación social normalmente buscan, como les dije, difundir cosas que las personas deben conocer, ¿no? Cosas que las personas deben saber o cosas que las personas, servicios a los que pueden llegar, ¿no? Vacunas, educación, cuidado del medio ambiente, esas campañas también las pueden hacer un comunicador para el desarrollo, ¿no? Ahora bien, dentro de esta oferta, nosotros también formamos en comunicación corporativa, en periodismo, en publicidad y en medios audiovisuales de una manera integral a los estudiantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que llevas cursos de comunicación corporativa, comunicación institucional, llevas cursos de periodismo, llevas cursos también de publicidad, se te da lo básico para que tú, en cualquiera de estos campos, ¿no? Cualquiera de estos campos, medios audiovisuales, periodismo, comunicación corporativa y publicidad, puedas tú desempeñarte con tranquilidad, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que tener una mínima formación para poder afrontar desde el mundo digital lo que les pida a la empresa, ¿no? Normalmente tú vas a llegar, por ejemplo, a una agencia de publicidad y lo que vas a hacer allí es empezar a hacer campañas, creatividad y todo, y a la medida que tú conozcas por lo menos lo básico de la publicidad, vas a poder tú aportar más, crecer, y con la especialización digital encargarte de los proyectos digitales que esa agencia tenga. Igual en el periodismo, igual en los medios audiovisuales y en la comunicación corporativa. Los cursos de especialidad que ofrecemos normalmente son los cursos que son el core de lo que es la comunicación, de esos 4 grandes campos que hemos visto: comunicación institucional y corporativa, publicitaria, fotográfica, periodística, estudios de opinión y mercado. Hay cursos de especialidad de creatividad, de análisis y tipología de audiencias, ¿no? Entonces, es una gran variedad de cursos. La comunicación, yo soy comunicador de profesión, tengo un magíster en comunicaciones, entonces es mi especialidad y les puedo decir que la versatilidad para que ustedes consigan empleo es inmensa y han visto que hay demanda en el mercado porque justamente se les encarga a personas que no conocen de comunicación para que ellos lleven a cabo los emprendimientos cuando desconocen o cuando creen que por poder escribir o poder inventarse un comercial o inventarse una historia van a lograr tener éxito frente a un público específico, ¿no? La mayoría de personas no tiene la estrategia, no tiene la capacidad necesaria como para ser eficiente y eficaz en la comunicación. Ahora, en el 6º ciclo, ya el estudiante puede tener, digamos, una certificación como asistente de comunicación digital, ¿no? Al terminar el 6º ciclo, terminado todos los cursos, el estudiante se hace acreedor de esta certificación, con lo cual él puede apoyar en desarrollar estrategias de comunicación digitales, ¿no? Es más que nada un asistente, y al 9º ciclo ya tendría una especialización en medios digitales como certificación, ¿no? Y ahí
él podría crear estrategias, contenidos específicos y mucho más creativos, ¿no? Ahora, menciones, ¿no? Existen 3 menciones en el programa de comunicación y medios digitales: comunicación empresarial, periodismo y comunicación digital, ¿no? Estas 3 menciones significan que uno tiene que llevar ciertos cursos adicionales selectivos para lograr esta mención, ¿no? Para lograr la mención en comunicación empresarial, en periodismo y en comunicación digital, que son las 3 que ofrecemos, ¿no? Ahora, cuando uno termina la carrera, ¿qué título es el que obtiene, no? Obtiene un bachillerato en comunicación y medios digitales y un título profesional de comunicador y medios digitales, ¿no? Ambos, digamos, al menos el título se obtiene por una tesis, ¿no? Es obligatorio preparar una tesis para lograr tener la licenciatura, ¿no? Puedes conocer la universidad en este link y espero que les haya servido para conocer esta oferta que tenemos nosotros, recientemente diseñada y que comienza en abril y que les invito a revisar para ver si están muy interesados. La comunicación, como les digo, es un ambiente en el cual uno puede desarrollarse de distintas formas, ¿no? A veces uno estudia periodismo, pero termina trabajando en medios audiovisuales. Estudia publicidad y termina escribiendo en un periódico. Así es, ¿no? Así de versátil es la comunicación. Muchas gracias por su atención. Profesor García, muchas gracias. Justo ya tenemos aquí la presencia de nuestro ponente, así es, Javier Corcuera. Ya nos puede saludar en estos momentos. Bueno, primero, Javier, darte la bienvenida. Estás sin micro ahorita. Por favor, activa tu micro. Muy buenas tardes a todos. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Javier, un gusto tenerte, sobre todo por tu trayectoria como documentalista, que todos conocemos. Voy a presentar a Javier Corcuera antes de darle la palabra. Él es director y guionista de documentales y estudió una licenciatura en Ciencia de la Imagen en la Universidad Complutense y tiene muchos documentales realizados, algunos de los cuales han sido de gran éxito en el Perú y en el extranjero también, ¿no? Entre ellos están Chiapas hablan los rebeldes, el viaje de Javier Heró, Invierno en Bagdad y otros, ¿no? Pero los dos más, al menos los que más me han gustado a mí, han sido La espalda del mundo, muy interesante, sobre todo esa aproximación a una violación de derechos humanos en 3 personas, ¿no? Si ustedes han pedido de repente verlo, si es que han logrado entrar con el link que se les pasó, habla de un niño trabajador picapedrero peruano, de un inmigrante kurdo en Suecia, ¿no? Las vicisitudes que lleva, y de una persona digamos, condenada a la pena de muerte que espera en la prisión de Estados Unidos la ejecución de su condena, ¿no? Esta película ha tenido premios de la crítica internacional en San Sebastián, premio del Festival de Cine de Málaga, ¿no? Y uno que me ha tocado mucho más es Sigo Siendo, ¿no? Una película que nos toca a los peruanos, sobre todo en estos momentos de violencia, ¿no? De poco entendimiento que tenemos entre nosotros, ¿no? Músicos que emigran de la sierra hacia la costa, trayendo su cultura, su idiosincrasia, su forma de ver la vida, sin desligarse de sus instrumentos, ¿no? Conservando su idiosincrasia y siempre volviendo a la tierra, ¿no? Esa unión interesante que tienen estos músicos con su tierra, con su forma de ver la vida, y que habla mucho de las diferencias culturales que hay en el Perú, pero también de la riqueza, que creo que es una de la riqueza cultural, artística, geográfica que tiene el Perú, que creo que es de nuestras grandes virtudes, ¿no? Para la UCH es un honor tener aquí a Javier, a quien cedo la palabra para que se dirija a ustedes. Gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y por además que la universidad esté también en esta aventura de una nueva facultad, etcétera.
Bueno, yo hice llegar, no sé si los que están conectados llegaron a verla y mandé un link de la película de La espalda del mundo, y me gustaría esta clase enmarcarla un poco en ese documental, explicando básicamente, el, teniendo como ejemplo esta película, en qué consiste el proceso creativo de una película documental. O sea, cómo se hace una película documental, cómo se trabaja con la realidad, cómo se rueda realidad, cómo decide uno a partir de unas fotografías o un archivo, unas entrevistas, unos testimonios, construir un relato cinematográfico, una trama, una historia que nos mantenga durante hora y media en la pantalla, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería contar, y cuando me digan, yo encantado. Ustedes me dirán. Uy, no te oigo. A ver. La pregunta que yo le haría sería, ¿cómo contar esas historias, ¿no? ¿Cómo crear el proceso sin llegar a la, que a veces sucede, a la sensiblería, ¿no? A la toma demasiado sensiblera, ¿no? Que a veces ocurre, sobre todo en estos casos, ¿no? Que son personas que están sufriendo, ¿no? ¿Cómo desligarse de esto primero para crear el guión y el proceso? Bueno, en realidad hacer cine documental es algo muy complejo, porque el cine documental, como cualquier otra obra cinematográfica, es un relato cinematográfico, se trabaja con el lenguaje del cine y tiene una construcción, una estructura, es un lenguaje que a diferencia de la ficción trabaja con fragmentos de realidad, pero en realidad el lenguaje es el mismo. Entonces, ¿en qué consiste en realidad hacer una película documental a diferencia de la ficción? La gran diferencia entre el documental y la ficción en el proceso de construcción de la película es básicamente dos cosas. Una es que hacer una película documental, a diferencia de la ficción, consiste en hacer una película sin saber cómo va a ser la película. Esa es una diferencia fundamental con la ficción. En la ficción tú sabes qué película vas a rodar. Entonces, una película previamente diseñada. En el documental no. En el documental hay un mapa, hay una intención, puede haber hasta un guión, pero eso es solamente una herramienta, una herramienta. En el documental, la aventura es absoluta, es decir, se consiste en hacer una película sin saber cómo va a ser la película. Y eso marca todo el proceso y lo diferencia de la ficción. Hay otra diferencia muy importante con la ficción, que es que el guión, a diferencia de la ficción, en el documental, atraviesa todo el proceso de hacer una película, de hacer la película. Es decir, se hace guión durante la investigación, se hace guión de escritura, se hace guión de rodaje, se hace guión definitivo en el montaje. El guión no es como en la ficción, que está solamente al principio del proceso. El guión, en el caso del cine documental, atraviesa todo el proceso creativo de la película. Esa es otra diferencia fundamental. La escritura final de una película documental es el montaje. Entonces, sin saber cómo hacer la película? Ese es el gran dilema. ¿Cómo construir una película? ¿Cómo rodar una película sin saber cómo hacer la película? Que es en lo que consiste el cine documental, porque es la realidad, el azar, lo que surge delante de la cámara en ese momento, esas son las herramientas con las que uno hace un film, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo contar un poco más o menos un método de trabajo, que es lo que yo como trabajo, es lo que puedo compartir con las personas que están escuchando la clase, que yo puedo contar un método de trabajo que para mí es el método o por lo menos a partir de mi experiencia, es el más seguro, ¿no?
En- al, al hacer una película, al plantearte hacer una película sin saber cómo va a ser la película, el primer problema que tienes es generalmente explicar a los productores, a las formas de financiación, a los concursos públicos, cómo va a ser tu película si ni siquiera sabemos cómo va a ser porque va a ser construida durante el momento, ¿no? Entonces, no es tan fácil, o sea, en el cine documental hay mucho desconocimiento desde parte de la industria, desde parte de los productores. Es muy difícil explicarle a un productor que vas a hacer una película sin saber cómo va a ser la película, lógicamente. Y además, en el cine documental, muchas veces no se sabe bien en qué consiste el género, ¿no? Se confunde mucho. Se llama documental a los reportajes largos, a documentales a lo mejor de animales, en fin. Definir el cine, qué es el cine documental, es lo primero que hay que hacer. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque si no es aquella película o obra cinematográfica construida con fragmentos de realidad. Eso es, o sea, es lo que lo diferencia de los otros géneros. Pueden ser fragmentos de realidad, de archivos, de testimonios, de audios, pero tienen que ser fragmentos de realidad. Si no hay fragmentos de realidad, eso no es cine documental, es otro género, ¿no? Entonces, partiendo de saber qué es el cine documental, partiendo de saber que además consiste en hacer una película sin saber cómo va a ser la película, una película que no está completamente diseñada desde el punto de partida, pasamos al siguiente problema, que es cómo lo hacemos, por dónde empezamos, por dónde empezamos. Lo primero que hay que hacer, o en el método para mí más seguro, es un trabajo profundo de investigación. En el caso de la película que han visto, La espalda del mundo, el trabajo de investigación duró un año. O sea, hicimos una búsqueda, por ejemplo, del niño trabajador que duró 4 meses, solamente haciendo castings de niños trabajadores en distintas zonas de Lima, incluso del Perú, buscando al protagonista, buscando la historia, dónde rodar, cuáles son los espacios, cuáles son las localizaciones, hasta que dimos con Caraballo y también con los niños protagonistas, ¿no? Y con el niño protagonista. Este momento, que es el primer momento de la creación de una película documental, es el más delicado. En el momento de la investigación, el momento de la investigación es el único momento donde no te puedes equivocar, es decir, porque en ese momento, aparte de las localizaciones y las historias, se deciden los personajes de la película. Y tú en una película documental testimonial, que se basa en personajes, puedes equivocarte en todo menos en la elección de personajes. Entonces, en esta parte de la investigación, que es donde uno elige los personajes, eh, tiene que tener un alto rigor, en realidad. O sea, esa parte de investigación debe ser larga, minuciosa. Además, no solamente se eligen los personajes, sino que además se crea la relación con los personajes. En el cine documental, una película, cuando vemos una película documental que ha trabajado con personas reales, el resultado de la película básicamente es la relación que hubo desde la dirección de la película con los protagonistas de la película. Y esa relación que se crea entre la dirección y los protagonistas se crea, se construye en el momento de la investigación. Es el momento en el que eliges personajes y te acercas a los personajes. Tienes que descubrir no solo que esos personajes tienen una historia importante detrás que contar, sino tienes que descubrir también que son buenos narradores, tienes que descubrir también que saben estar delante de la cámara, una serie de cualidades que tiene que tener alguien que va a sostener un relato de hora y media, ¿no? Como les dije, en el caso de La espalda del mundo fue un casting inmenso, muy largo, de mucha gente.
muchos chicos y chicas hasta que dimos con el niño protagonista. Algunos de esos están en la película también como secundarios. Algunos, por ejemplo, los niños cargadores en el mercado de la parada, los niños de la Plaza Bolognesi, todos esos fueron niños fruto del casting cuando estábamos en la búsqueda del personaje principal, que luego no fueron personaje principal, su historia no está en la película, pero sí entraron en la película de otra manera. Incluso, por ejemplo, en esa búsqueda de personajes, aparecieron los niños que leían el periódico en el autobús. Todos esos fueron potencialmente protagonistas de la película y no llegaron a serlo, pero entraron en la película de alguna manera. En, el, en esta parte de la investigación, como les digo, se eligen los personajes, se crea la relación con los personajes. Esa relación con los personajes es todo en la película. Es todo. Todo lo que vemos en una película documental es el resultado de esa relación. Mejor rodado, mejor grabado, más interesante, menos interesante, pero es el resultado de esa relación que se creó entre los que dirigen la película y entre los que dan sus testimonios y sus vidas en la película. Entonces, es inconcebible hacer una película si no se ha creado una relación de máxima confianza entre la dirección y los protagonistas. O sea, esa relación tiene que ser profunda, y tiene que haber una verdadera vocación de querer hacer una película juntos. Porque no consiste el cine documental en hacer una película sobre alguien. Consiste en hacer protagonistas de la película están inmersos en el proceso creativo de la película. No solo ser una película y ser protagonista de una película es intenso, es un proceso largo, no es algo de 2, 3 días, es decir, son procesos largos, creativos, intensos, y entonces tiene que haber una verdadera entrega de ambas partes. Tiene que haber un convencimiento total de ambas partes, de la dirección y los protagonistas, de querer hacer la película, de querer contar esa historia, de querer contar esa historia. Todo eso se crea y se decide en la parte de investigación. Antes de rodar, nada. Entonces uno va como recogiendo testimonios, a veces los grabo solamente en audio, para ver quién, o con cámaras, ahora ya con teléfonos, así pequeñas entrevistas, para hacerte como un material de investigación, en esa parte de investigación, que te permita escribir un guión. Después de la investigación vendría la escritura de guión. Entonces, hemos investigado, hemos descubierto localizaciones, hemos encontrado historias, hemos encontrado personajes, nos hemos acercado a los personajes, hemos creado una relación profunda con los personajes. Ya estamos convencidos de que el niño protagonista es ese Inder, el niño del Caraballo, de ese lugar, de ese espacio, y sabemos que podemos rodar en ese lugar, en esa canchita de fútbol, en esa cantera. Y después de esas conversaciones largas con el protagonista, nos sentamos a escribir un guión que tiene que ver con todo lo que nos han contado y con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la escritura de ese guión está basada en la investigación. ¿Cómo es ese guión? Normalmente uno busca un dispositivo que te permite contar una historia, una idea, ¿no? Y escribe uno un guión exactamente igual que una película de ficción. Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. Secuencia 1, el niño se levanta para ir a trabajar, cuenta mientras lo vemos levantarse, que se llama Guinder, que tiene 11 años, que vive en Caraballo y que duerme en la misma cama con sus hermanos. Todo eso lo escribimos. Lo escribimos. Lo que han visto en la película, lo escribimos. Y hacemos una relación de secuencias. En un largometraje documental suelen ser unas 40 secuencias más o menos, y con una calidad literaria, un guión que permite una lectura
buena, donde se vean cómo van a funcionar las secuencias, se describen, se dicen lo que van a decir los personajes, pero todo ese guión no quiere decir que se vaya a rodar. Es un mapa, en realidad. En realidad ese es un guión que te permite ir al rodaje, que te permite hacer unos planes de rodaje que necesariamente van a ir cambiando. Porque si nosotros lleváramos fielmente el guión al rodaje y lo hiciéramos tal como lo hemos escrito, estaríamos trabajando con las herramientas de la ficción, más cerca de las herramientas de la ficción. Y lo que hay que hacer es dejar que la realidad aporte de sus cosas durante el rodaje. Entonces ese guión va cambiando durante el rodaje, va cambiando, va variando, van cambiando secuencias, van sucediendo otras cosas y vas reescribiendo porque, como les dije, el guión está en la investigación, en el rodaje y en el montaje de la película, ¿no? Nunca se deja de hacer guión. Se podría decir que hacer una película documental consiste en hacer guión durante todos los procesos de hacer una película. Desde el guión, desde la investigación, la escritura, el rodaje, todo el tiempo estás haciendo guión. Entonces, bueno, hacemos ese guión que nos permite además hacer un plan de rodaje. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pero el primer día vamos a rodar, que van a las canteras, que no sé qué. No necesariamente se tiene que rodar en orden ese guión, evidentemente. ¿Y qué sucede? Sucede pues que, que la realidad va imponiendo sus leyes, ¿no? Y sus momentos, y van cambiando, ese guión va cambiando. Pero cuando ha habido un estudio muy profundo en ese trabajo de investigación y una relación muy fuerte con los personajes antes de empezar a rodar, generalmente resiste de una manera importante ese guión. Y sobre todo suele resistir la estructura del guión. Eso es bien importante. En este primer guión de escritura, uno tiene que pensar mucho en la estructura de la película. Porque pueden variar las secuencias, pueden suceder una serie de cosas, pero la estructura es bueno haberla pensado mucho antes, haberla escrito y que resista, porque puede suceder y sucede en muchas películas documentales que se rueda sin este ejercicio de guión previo y de búsqueda de estructura previo, y cuando uno entra a la sala de montaje es muy difícil la estructura del material rodado, porque no has rodado pensando en esa forma de la película, en la forma de la película. Entonces, en este primer guión de escritura, se puede decir que se marca muy bien la estructura. En La espalda del mundo se decide que son 3 historias, se decide que el orden de las historias, la estructura es todo. La estructura en el arte narrativo es todo. Es decir, el orden de las cosas es lo que permite construir un relato y que tenga una estructura dramática. El caso más concreto, por ejemplo, el caso de la película La espalda del mundo, empieza en la infancia, acaba en la muerte, pasa a pasar por la pena de muerte, pasar luego por el niño y terminar en la historia del derecho a la palabra. No tendría una estructura con una evolución dramática. Entonces, por eso la estructura, eso sí hay que pensarlo antes, hay que pensarlo en el momento posterior a la investigación, ¿no? Entonces, en ese momento ya de escritura del guión, de preparar unos planes de rodaje a partir de esa escritura del guión, llega el montaje, llega el rodaje. Y en el rodaje también se escribe. También se escribe porque van variando las cosas. Por ejemplo, nosotros habíamos escrito en el guión con el dinero que les sobraba de las piedras cuando las vendían y le entregaban el dinero a sus padres, tenían una actividad extralaboral. Y habíamos escrito 2 posibilidades, una que fueran al cine, porque había un cine cercano, o que se fueran a la playa, cogieran un autobús y con ese dinerito se iban a la playa y tal. Pero apareció el circo en el barrio, y entonces es esa secuencia del circo, secuencias que podían haber sido las que habíamos escrito. La realidad se impuso, la realidad se impuso. Hay
es muy importante que la realidad se imponga. Y eso no es tan fácil. Eso sucede o no sucede. Generalmente cuando uno se entrega a un rodaje y se entrega a la realidad no suele fallarte. Pero claro, hay que ser paciente y hay que ser metódico. Los rodajes de una película documental son rodajes muy abiertos, muy largos. Se roda mucho material que no se utiliza luego en la película. Eh, por ejemplo, en esta historia de los niños de la espalda del mundo, hicimos ese casting para hacer la película y elegimos muchos niños. Hay un niño, los niños cargadores, los niños del autobús, un niño que cuida nichos en el cementerio, en fin. Todos esos para que no se cayeran de la película, hicimos un ejercicio de guión, que es puramente de guión, que es que hicimos que hiciera un viaje a la ciudad, que al subir al autobús para ir a la ciudad se encontrara con esos niños de periódico ambulante y luego pasara por la Plaza Bolognesi, no espera que hablaran todos estos niños que habíamos escogido y que no eran los protagonistas de la película. Y finalmente iba al mercado a limpiar, porque ahí limpiaban también frutas y no sé qué, y eso nos permitía ver a los niños cargadores de la parada. Todo eso es una invención, es decir, el niño de la película no hacía eso en su vida real, es una pequeña licencia de ficción que nos permite meter muchas verdades, porque el niño que sube al autobús con la niña es de verdad, los niños que hablan en la Plaza Bolognesi son de verdad, y los niños de cargadores son también testimonios reales, ¿no? Pero ese cuento de que él va a la ciudad nos permitía meter todo eso. Entonces nos permitimos esa ficción para meter mucho documental que se podía quedar fuera de la película. Pero ¿qué pasó? En la Plaza Bolognesi había como una especie de organización de niños trabajadores, una especie de sindicato de niños trabajadores. Y nosotros los teníamos muy bien escogidos para que dieran cada uno su testimonio. Cuando estábamos rodando, cuando estábamos rodando, de pronto hubo un robo en la plaza. Le robaron una billetera a un señor, tal, vino la policía y capturó al chico que había robado. Era un grupito, pero capturaron a uno. Era un niño de la calle, un niño enganchado al local, un pirañita, lo que se dice un pirañita. Y bueno, se lo llevaban preso. Pero nosotros hablamos con la policía, intervenimos, como habíamos tenido que parar el rodaje por el robo y tal, que había habido en la plaza, pues pero al final acabamos hablando con el policía y lo convencimos de que lo suelte. Le devolvió las cosas al señor y cuando lo convencimos de que lo suelte, yo hablé con el niño, Pirañita, y le conté. Le dije, estamos haciendo un documental sobre niños trabajadores. ¿Te interesa salir en el documental y contar cuál es tu oficio? Y entonces el niño aceptó y dijo, igual que los demás niños de la película, dijo su oficio. Y entonces ahí es el momento en que dice, yo robo para comer, robo para fumar, ¿no? Eso no estaba en el plan, eso no estaba escrito en el guión, eso, eso fue un aporte absoluto de la realidad. Los otros sí estaban preparados, eran de verdad, pero los habíamos escogido, los habíamos fichado, los habíamos convocado, pero él no, el otro no. El otro fue el azar, el accidente, esas cosas que te da la realidad cuando uno está haciendo documental, que son inexplicables. Pero el chico se sentó donde se sentaron todos los más niños a decir su pasado laboral y dijo cuál era su oficio. Su oficio era robar. Toda esa secuencia de esos niños diciendo en qué trabajan, etcétera, ¿no? Si no estaría ese niño pirañita. Porque esa secuencia coge un peso y una dimensión de otro tipo. Ya no, ya los niños trabajadores
casi pasan a ser privilegiados. El niño, esa secuencia pasa a contar que puede haber incluso un escalón más por debajo. En la vida esto ni planeado, ni escrito, ni estudiado, ni diseñado, ni nada. Eso fue la realidad. Que no lo dio, no lo puso ahí. Y en eso consiste el cine documental. En eso consiste. Consiste en construir, en investigar, en hacer guiones para que luego pasen esas cosas. Para que pase lo inesperado, lo que jamás escribiste, lo que jamás escribirías, porque nunca podías imaginar que algo así podría suceder. Y entonces, eso es la esencia del documental. Esa es la parte única del documental. Eso no puede pasar en la ficción. En la ficción no se cuela nadie en la película. Nadie. Está escrito antes, está pensado. En el documental sí. En el documental tú ruedas abriendo las ventanas para que la realidad entre. No. Pero bueno, no quería esto yo que fuera un monólogo. Y si tienen preguntas y de cosas, yo aquí estoy para contestar. Javier, muy, muy interesante lo que dices. Esta relación director-personaje supone una cantidad de cualidades en el director, ¿no es cierto? Porque, claro, si es un director de ficción que quiere todo cronometrado, que quiere todo a la misma hora y digamos que simplemente contrata personas que van a hacer el trabajo, es muy diferente a convencer a una persona, ¿no? A un personaje de contar su historia, ¿no? Y tener una relación muy cercana contigo, ¿no? ¿Qué cualidades psicológicas o personales debería tener alguien interesado en hacer documentales, ¿no? Con este tipo de relación tan directa que tú planteas? Evidentemente, desde la dirección del documental, hay que tener primero una fascinación por la realidad. Es decir, te tiene que interesar la realidad. O sea, cada vez que sales a la calle y te pones a mirar, tienes que ser un gran observador, ser alguien fascinado por la realidad, porque vas a construir películas con fragmentos de realidad. Si no tienes tú una fascinación, un interés sobre... Se sientan tres personas en una banca, en una plaza, y estás queriendo saber qué hablan, qué no, en fin, estás siempre todo el tiempo observando la realidad, ¿no? Y evidentemente, cuando trabajas con testimonios personales de gente real, porque claro, hay documentalistas que trabajan de otra manera, con todo tipo de documental, pero cuando son trabajos testimoniales, de gente que cuenta sus vidas, sí, evidentemente hay que tener como una manera no es fácil de explicar, es como decir, ¿cómo se hace para ser amigos? Pues, ¿no? Hay un método, ¿no? Hay que tener una empatía, pero ¿no? claro, pero sí te tienes que hacer amigo de tus protagonistas. Es inconcebible hacer una película si no eres amigo de tus protagonistas. Y es inconcebible hacer una película documental si ellos no confían en ti 100% y tú 100% en ellos. Y eso se construye. Se construye en esa primera parte, que es de investigación y acercamiento a los personajes. María, a propósito de lo que hablabas de que el guión se escribe todo el tiempo, dice, un requisito para ser un buen documentalista es que nos guste escribir, pregunta a María Flores, por el Facebook. Tiene que gustarte. Claro, por supuesto. Por supuesto, claro, te tiene que gustar la escritura también, porque en general te tienen que gustar te tiene que gustar contar historias. Te tiene que gustar historias y escribirlas, lógicamente. Hay que escribir guiones en el documental. Es mentira, los documentales sí se rodan con guión, no se rodan sin nada. Hay un momento, más tarde o más temprano, que tú te sientas a hacer un guión, porque si no, eso sería rodar simplemente fragmentos y fragmentos de realidad y decir, algún día ya los pegaré, y cuando el día que los vas a pegar no funciona nada, porque cada fragmento no ha sido meditado en una posible estructura. Por eso es tan importante el guión al principio, aunque luego desaparezca. Pero hay una parte que no desaparece, las columnas fundamentales no desaparecen. Y las estructuras, si han sido muy bien pensadas, sobreviven. Pero cambian las secuencias, pues mejor todavía, porque seguramente aparecen secuencias más importantes que las que escribiste, ¿no? O sea, la realidad te invade, como dices tú. Claro. La realidad te va modificando tu estructura. ¿Y qué tanto, o sea, supongo que tendrás también que
tener esa capacidad de incorporar cosas que surjan con facilidad, ¿no? Porque esa es una de las principales labores, como por ejemplo lo que contabas del niño que robó, ¿no? Y usarlo dentro de su estructura en donde pueda calzar, ¿no? Eso también es una habilidad que uno debería tener, ¿no es cierto? Claro, en este caso, por ejemplo, la estructura ya existía, como se había ideado esa secuencia en la que todos los niños decían su pasado laboral, era simplemente sumarlo a él. ¿No? Pero esa secuencia no existiría si no hubiera habido un ejercicio de guión previo. Y si no hubiera habido ese ejercicio de guión previo, no hubiéramos rodado eso. Y si no hubiéramos rodado eso, ese niño no se hubiera metido, no se hubiera colado. Exacto. Claro, sabía la predicación de tener a los otros niños y justo surgió eso, ¿no? Se sumó, digamos, ¿no? Eso ocurre a menudo. Y eso sucede todo el tiempo en el documental. O por lo menos se pretende que suceda, porque a veces no sucede. A veces también pasa... puede que no ocurra. O sea, en el documental es algo muy... Tú puedes estar rodando una semana y saber que no vas a usar nada en la película. Eso también es el documental. También es el documental. Por eso es que son procesos tan largos. César Ábalos nos pregunta, ¿y cuáles son sus referentes como directores en documentales, sus referentes cinematográficos? Pregunta César Ábalos por el Facebook. Si tienes a alguien a quien admiras. En realidad, admiro a muchos cineastas en general, independientemente del género. O sea, admiro a mucha gente que hace ficción también, ¿no? A mí me gusta mucho, es que me gustan, tengo referentes. Cuando hago películas pienso más en algunos directores que hacen ficción que algunos que hacen documental. Me gusta mucho Ken Loach, me gusta mucho Carlos Macchi. Como documentalista me gusta mucho Patricio Guzmán, un documentalista chileno que es increíble, una filmografía increíble. Y bueno, no veo solo documental, entonces veo mucha ficción. Sí, mucha ficción también. Claro. ¿No? Yo no distingo mucho entre los directores de ficción y documental, la verdad. O sea, me parece que trabajamos en el mismo lenguaje y también me gustan mucho esas películas donde desaparecen un poco las fronteras, ¿no? Del género y son documentales pero con las herramientas de la ficción o ficciones con las herramientas del documental. Esos híbridos también me fascinan. Pregunta Jimmy García, dijiste que la investigación te tomó un año para La espalda del mundo, pero pregunta él cuánto demoró hacer la grabación desde el guión o de el rodaje. El rodaje de La espalda del mundo, en la película que han visto, fue de un mes en cada lugar. Un mes en cada lugar. O sea, 3 meses, ¿no? Porque son 3 secciones. Exacto. Acá hay otra pregunta de Dani Roda. Y muy importante también decir, y sin posibilidad de retornar. Porque cuando ruedas, a veces, claro, no es lo mismo rodar un documental en tu barrio, que sabes que si te falta algo, luego vuelves y sales a la calle y lo ruedas. Y otra cosa es saber que te vas del Kurdistán y si no trajiste todo lo que tenías, no hay marcha atrás. No puedes continuar. Tienes que saber que tu relato está completo. Exacto. Acá hay una pregunta interesante por el chat de Dani Rodas. Dice, ¿qué rol cumplen los silencios y diversiones en el documental? He notado que a veces hay pausas que permiten poetizar y bajar las tensiones. ¿Estas pausas están planificadas o la realidad también tiene su ritmo? Habla de las pausas que él ha encontrado, dice. Buena pregunta. El sonido en el lenguaje cinematográfico es tan importante como la imagen. O sea, cuando nosotros vemos una película, vemos 50% de imagen, 50% de lo que vemos. Eso es lo que vivimos. El cine es funcional. O sea, básicamente, el cine consiste en la construcción de emociones. Tú construyes emociones con esas imágenes, con esos sonidos. Y los silencios son parte de esa construcción, son parte del lenguaje. O sea, el sonido suena o no suena, es decir, los silencios cuentan cosas, los silencios subrayan, los silencios generan inquietud, los silencios generan pausas, respeto.
En fin, depende de cómo se use en el contexto en el que estén utilizándose, ¿no? Yo trabajo mucho el sonido de las películas, trabajo mucho el sonido de las películas. Y a veces no necesariamente de forma muy realista, no siempre. Por ejemplo, recuerdo en las mezclas de sonido de esta película de La espalda del mundo, cuando ves a los niños en plano general en la cantera, se escucha toda la cantera, el fuego, tal, porque lo ves. Pero cuando de pronto en esa misma cantera entras a un plano medio, debería seguir escuchándose las piedras, el fuego, porque está rodeado de eso. Pero por una decisión de montaje de sonido y con lo que habla, desaparece ese sonido que lo rodea. En una película de ficción sonaría todo. En una película, porque es la manera correcta, entre comillas, de hacerlo. Pero en esta película te metes en su cabeza si desaparece el sonido ambiente. Entonces, con el sonido se pueden contar muchas cosas y se puede jugar mucho, mucho. A mí me encanta el sonido en las películas documentales, me encanta, me parece que son fundamentales, tan importantes como la fuerza de la imagen. Y el silencio es parte del lenguaje, parte o sea, el uso dramático del silencio es muy importante, ¿no? En las películas. Aquí hay una pregunta de Chantal Verónica muy interesante, dice, ¿cómo logró conseguir la oportunidad de producir documentales y si fue difícil hacer su camino recorrido, ¿no? Porque como tú comentabas al principio, convencer a los productores es difícil, ¿no? ¿Cómo has logrado eso? ¿Qué tantas dificultades has tenido? Pregunta Chantal Cristel por el Facebook. Bueno, con paciencia y con muchas ganas. Es una cosa vocacional también, muy profunda. Y cuando uno está convencido de que tiene que contar esa historia, o sea, en un proceso de una película documental es muy largo. Por ejemplo, fue un proceso de 4 años de construcción de la película. 4 años, son 4 años. No pensé que 4 años, ¿no? 4 años de tu vida dedicados a hacer una película. Tienes que estar muy convencido de lo que quieres hacer, muy convencido. Tienes que tener muchas ganas y tienes que estar convencido de que merece la pena. Y no solo tienes que estar convencido de que merece la pena, sino tienes que convencer a todos los que salen en esa película que merece la pena. Y entonces son procesos largos y hay una cosa vocacional muy fuerte. Para mí es mi vida hacer películas documentales, entonces siempre he querido hacerlas y siempre he conseguido hacerlas, las que he querido, pues, felizmente. Y en mi época era más difícil, o sea, creo que los jóvenes cineastas ahora lo tienen un poco más fácil, porque antes era muy caro de acceder a una cámara, poder tener una sala de montaje. Se ha democratizado poder registrar y poder montar, que con una camarita pequeña puedes hacer una gran película y la puedes montar en la computadora en tu casa. Eso es un cambio radical, radical. Y abre las posibilidades a muchas más personas, ¿no? Cuando yo hice La espalda del mundo, esa película se rodó en Betacán y había que kinescopar a 35 milímetros, una cámara era carísimo, había que rodar con 2 cuadros, ¿no? Los presupuestos se disparaban, ahora es más fácil. Entonces, por eso es que el cine documental se ha convertido en un refugio del cine independiente, porque es un cine que no está tan atado ni a los presupuestos de la industria de la ficción, ni a las imposiciones de la industria de la ficción. Es más libre, es más barato, es más libre, y los cineastas más independientes acuden mucho al cine documental, por eso también. Hay una pregunta de Henry Aipoma, dice, se refiere a las interpretaciones que puedes surgir a partir de tu documental. Supone que tú tienes una estructura y una intención, pero la gente o las personas que pueden tener diversas interpretaciones. Eso ya no te compete, supongo, como director, las interpretaciones que puedan darle las personas, ¿no? No, las películas las consume la gente como considere, ¿no? Exacto.
del autor hay una mirada, hay una posición, hay una mirada, hay una forma de contar, hay un estilo, hay algo que tú quieres contar, pero una vez que una película está ahí en la pantalla, eso es una cosa viva, que cada uno la vive y la digiere y la analiza como considere, ¿no? No, no Aquí hay puedes una, estar en la cabeza de cada espectador, es imposible. exacto, imposible. Acá hay una pregunta mucho más práctica. Dice, por ejemplo, cuando se graba en la calle con los equipos, la iluminación, la seguridad, el entorno que está a tu costado, dice, ¿cómo eso lo manejan? ¿No? Porque se supone que a veces los documentales se graban en zonas peligrosas o en sitios, ¿no? Depende, con cuidado, depende en cada contexto, de qué manera trabajar, evidentemente. Yo he rodado documentales en la guerra, en Bagdad, en sitios delicados, y con la gente adecuada y con la gente que sabe moverse, que sabe cómo funcionan las cosas, pues a veces evidentemente hay que tener a alguien en seguridad, que te cuida, que tal, porque si es una zona de máximo riesgo, pues. Ujú. Pero generalmente no, generalmente adecuada que conoce más el terreno, gente que conoce el terreno. Y bueno, y tener siempre mucho cuidado. Y a la última pregunta, creo que ya las respondí un poco, pero pregunta más, Kimberly Flores, ¿qué películas suele ver? ¿Qué tipo de películas se refiere, ¿no? En Yo general. veo, yo veo mucho cine de autor independiente, Ujú. mayoritariamente de ficción, pero también veo bastante documental. Pero para mí, ¿cómo se llama? Para mí género me da igual en realidad. O sea, para mí, yo creo que una película, si consigue emocionar de alguna manera, o sea, algún tipo de emoción, ya es una película que merece la pena. Entonces, eso se da en el documental, en la ficción, en la animación, en cualquier género, ¿no? Lo más difícil en el cine es la construcción de emoción. No es tan fácil, no es tan fácil, porque, porque eso requiere un uso muy adecuado del lenguaje. Y en eso consiste el cine. El cine es emoción. El cine es emoción. Tú te sientas en una butaca delante de una pantalla a sentir, ¿no? Exacto. Acá hay una penúltima pregunta. Dice, en el viaje de Javier Heró encontramos muchas imágenes inéditas, incluida la del cuerpo de Javier Heró. Ujú. ¿Cuánto se debatió o no se debatió para incluir esa imagen? Pregunta La del cuerpo, Dani ¿no? Rodas. Sí. Sí, es una pregunta curiosa porque hubo un debate realmente. Un Mm, debate, sí, porque, bueno, primero había una protagonista en la película que tenía las fotos y que además no las mostraba. Pero bueno, se ve eso en la película y les cuenta que no quería enseñarlas. Finalmente accede a enseñar algunas. Y entre esas fotos estaba la foto, había una serie, en la película sale una o dos, pero había una serie de Javier muerto. Y yo hablé con la hermana de Javier Herón, con ujú. Cecilia, y me dijo que preferiría que no estuvieran. Pero luego haciendo la película, montando la película me pedía que estuviera o sea, me parecía que había que verlo, había que ver era, era como no verla, era como por ejemplo en contar la historia del Che y no ver aquella foto icónica del Che En Bolivia. Ujú. muerto, ¿no? Además, contaba muchas cosas, era la crucifixión, era la prueba también de lo realmente cruel que fue esa muerte, ¿no? Porque fue una cacería. Y puesta de manera, en su tiempo justo, en su duración justa, de manera delicada, yo consideré que era importante. Y entonces la puse y le proyecté la película a Cecilia, y en realidad era lo único que me había pedido, pero la puse.
Pero cuando vio la película me dijo, has hecho bien en ponerlo. Y pues, entonces la dejé porque si hubiera habido oposición, evidentemente, de los familiares o lo que sea, no lo hubiera puesto. Pero me parecía que era importante en la historia ver eso. Interesante. Bueno, Javier, han sido todas las preguntas del público, creo que han estado interesadísimos en tu exposición. Muchas gracias por estar aquí en la UCH. Como bien sabes, este programa inicia en abril y estamos haciendo una serie de charlas para interesar a los estudiantes que quieran participar en nuestra universidad. Te agradezco, ha sido un honor que estés con nosotros y muchas gracias por todo lo que nos has explicado, a la gente interesada, sobre todo en hacer documentales, a la gente que quiere crear películas, que es muchos jóvenes están interesados sobre todo en los nuevos medios, ¿no? Los celulares, ¿no? Y crear películas, y creo que les ha dado bastantes derroteros de cómo podrían comenzar, por lo menos haciendo documentales, ya la ficción es otra cosa, ¿no? Muchas gracias, Javier. Nada, muchísimas gracias y gracias también a todos los que han participado. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Chao. Hasta luego.